Shalom a todos, la Yata Blekulam, Baruch Hashem, bienvenidos todos para el estudio del Tanaj. El día de hoy vamos a estar estudiando referente a capítulos 5 en adelante, diría yo que 6 y 7 también, de el libro de Shmuel. ¿Listo? Entonces, Besra Hashem, Baruch Hashem, vamos a dedicar este estudio para la Refuah Shelema de Itzhak Gutiérrez Benrut y de Yosef Gutiérrez Benrut, que Hashem el Baraj les prodiga Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Daguf, junto con todos los miembros de Am Israel. Bueno, muy bien. Entonces, sin más, iniciamos. Hace una semana finalizamos nuestro estudio del Tanaj en una batalla que hubo entre los Pelishtim y Am Israel, ¿cierto? En esa batalla fallecieron los dos hijos de el Cohen Eli, y ahora en este contexto el arca fue secuestrada por esos Pelishtim, ¿cierto? Estuvimos viendo hace una semana que la persona que secuestró el arca fue Goliat, ¿cierto? Y que el que llevó el mensaje a Eli de que había fallecido sus hijos y el arca había sido capturada fue Shaul. Ya aparecieron por allí sin ser nombrados explícitamente dos personas que van a ser protagonistas más adelante. Entonces, ahora, ¿qué sucedió? Entonces nos adentramos en el capítulo 5 y nos dice el Tanaj que los Pelishtim, cuando secuestraron el arca, se la llevaron a Eben Ezer en Asdod, ¿cierto? Y tomaron el Arona Kodesh y lo introdujeron en la casa de Dagón, ¿cierto? Dagón era uno de los dioses filisteos. Ah, ok. Entonces el Tanaj nos cuenta que cuando se despertaron el otro día y fueron al templo de su Dios, entonces, como estamos viendo en la pantalla, resulta que el ídolo estaba caído enfrente del Arona Kodesh, ¿sí? Entonces, nos sigue diciendo el Tanaj que los Pelishtim tomaron el ídolo, lo volvieron a parar, ¿cierto? Pero al siguiente día volvió a pasar lo mismo cuando ya llegan y ingresan al templo de su idolatría, encuentran a su ídolo tirado en el suelo y despedazado, sin manos y sin pies y sin cabeza, enfrente a la Arona Kodesh, y entonces allí lo que hacen es tomar medidas de sacar el Arona Kodesh de ese lugar, ¿cierto? Y aparte de eso, nos viene a decir el Tanaj que, como costumbre, los Pelishtim se abstienen de pisar el umbral de ingresar al templo de su Dios. Ah, ok. Pero también el Tanaj nos viene a contar que a partir de este episodio aparecen hemorroides en los Pelishtim, los habitantes de esa ciudad, en Ashdod, donde se encontraba la Arona Kodesh, empiezan a tener hemorroides, y vamos a hablar ahorita de qué se trataban esas hemorroides. Muy bien. Entonces, nos cuenta Rashi, primero que todo, cómo era ese ídolo, ¿no? Ahí como lo podemos ver en la pantalla, más o menos, ¿sí? Si lo alcanzan a ver en la pantalla, eso tiene una forma de pescado, ¿sí? Es decir, que el ídolo Dagón viene de la raíz Dag. Aquí lo voy a poner en otra imagen, agrandamos, viene la raíz Dag, que significa pez, ¿no? Entonces estamos diciendo que la forma que tenía el ídolo de los Pelishtim es de un pescado hombre, de un sireno, más o menos, para que lo tratemos de asociar con algo que sea más conocido para nosotros, ¿no? Y entonces ahí está ¿cómo se llama esto? Lo que ya fue volverá a suceder, dice Coelet, ¿cierto? Entonces aprendemos que durante la Torá, en la noche de la salida de Mizraim, Akadosh Baruj Hu juzgó a todos los dioses de Mizraim y por eso mató a los primogénitos, ¿cierto? Entonces aquí aprendemos que Akadosh Baruj Hu está haciendo algo parecido. Primero que a veces juzgar a los dioses de cada nación, a los ídolos que tienen, y por eso nos viene a decir la Torá que el Tanaj, perdón, que cada día el ídolo aparecía tumbado hasta que al final apareció totalmente roto.
¿sí? Aprendemos también de esto, nos dice Rabbi Yohanan ben Zakkai en la Gemara Masejet Avodat Zarah, que los ídolos, o perdón, más bien, los idólatras no aprenden la lección, ¿sí? Digamos que acá la lección hubiese sido reconocer y decir, no, la santidad del Dios de Israel es superior a cualquier otra. Destrozó nuestro ídolo se cayó, entonces nuestro ídolo no existe, nuestro ídolo no tiene fuerza. Sin embargo, ellos nunca dejaron el ídolo a Dagón, sino que simplemente crearon una ley de que nadie se parara en el umbral de la puerta cuando ingresara, toda vez que en ese umbral de la puerta es donde apareció la estatua estallada, digámoslo de esa forma. Entonces nos dice que así se comportan las naciones, ¿sí? Normalmente, si en algún instante de pronto tratan de dejar a un lado la idolatría, si en realidad no lo hicieron de corazón reconociendo la necesidad de Hashem, entonces lo más probable es que volverán a su idolatría. Simplemente tratando de encajar lo que ellos creen en su diario vivir. Lo aprendemos desde su liquidez. Ok. Entonces nos dice que empezó a causar Hashem estragos entre ese pueblo en Asdod, ¿cierto? Y todos los asdoditas empezaron a salirles hemorroides a toda la gente de Asdod y Asdod y Asdod, hasta que entonces llevaron el arca de Bosagat y después la llevaron a Ekron y todo el mundo tenía hemorroides por donde iba el Aron HaKodesh, ¿sí? Entonces, claro, aquí eso es impresionante, porque Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, nos enseña que no simplemente eran unas hemorroides como tal vez se tenga concepto hoy en día, sino que era algo un poquito más salvaje, digámoslo de esa forma. Nos cuenta Rabbi Shlomo Yitzhaki que estas hemorroides eran causadas por ratones, ¿sí? Por eso algunas traducciones no traducen hemorroides propiamente, sino dicen ratones. No traducen hemorroides, sino traducen ratones, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es la correcta interpretación? Entonces, Rashi nos dice, estas hemorroides se causaban porque venían ratones que entraban por los rectos de los filisteos, los destripaban por dentro y salían arrastrándose. Entonces, imagínense eso, ¿no? Pues un ratón le entraba por el recto al filisteo, se le comía las tripas y volvía y salía. Y eso es lo que se llama en realidad hemorroides, ¿sí? ¿Por qué llegaban esos hemorroides, no? Entonces, también la Gemara nos cuenta en el Masejet Avodat Zarah que eso sucedía, las hemorroides, cuando alguien entregaba a sus hijos al culto o al servicio de los ídolos, ¿sí? En este caso, estamos hablando referente a referente al perdóneme, la boda Sará, la idolatría, traía como consecuencia hemorroides, ¿sí? Entonces, pues no sabemos si hoy en día sea lo mismo referente a que eran hemorroides similares a las de hoy, sino que, pues por lo menos, la única vez que se mencionan en todo el Tanaj son en este contexto, ¿sí? Entonces, a mí se me ocurre algo, ¿no? La Septuaginta menciona referente a esto en sus traducciones, que era una plaga invasora que no solamente llegó a estos territorios filisteos, sino se extendió por toda la tierra filistea, no solo estas tres ciudades mencionadas, y eran como plagas que llegaban también a surcar en los barcos y en los campos, ¿sí? Entonces, tenía que ser algo nivel Mitzrayim, así como Hashem juzgó Mitzrayim, así Hashem está juzgando ahora a los Pelishtim, ¿cierto? Y a mí se me ocurre una interpretación, ¿sí? Yo siempre he pensado que las hemorroides salieron referente a, que se comieron, o como consecuencia más bien, de que abrieron el Aron HaKodesh y seguramente ingirieron el maná, ¿sí? Entonces vamos a recordar rápidamente. ¿Qué tenía el Aron HaKodesh? ¿Qué contenía? ¿Cierto? La Gemara nos cuenta que habían 5 elementos, y el Midrash también nos cuenta la misma versión. 5 elementos contenía el Aron HaKodesh. 3 son mencionados en la Torá. Primero, las tablas de la ley.
¿cierto? Las lujot, las segundas, las buenas, digámoslo de esa forma. 2, un recipiente con maná, ¿cierto? Tenía maná. Ah, ok. Y el tercer utensilio que se encontraba, el tercer keli que había dentro de la Arona Kodesh, era la vara de Aarón que floreció. Entonces, por la tradición ya conocemos, según la Torah oral, que aparte de los tres mencionados, también estaba el Sefer Torah original que escribió Moshe Rabbeinu, y también se encontraba allí las tablas rotas, ¿sí? Físicamente, difícil que ubicaran todas las cosas dentro de las medidas del Arona Kodesh, ¿sí? Pero precisamente con la divinidad no existe tiempo y no existe espacio. Algo parecido vamos a aprender después con el templo. El Bet HaMikdash, cuando nosotros lo estudiemos, nos vamos a dar cuenta que sus medidas eran, pues bueno, las que están allí escritas que hizo el rey Shlomo, pero allí cabía todos los hombres de Israel. Y si nos ponemos a pensar en la cantidad de personas, físicamente, con lo que conocemos nosotros de física, es imposible que pudieran estar metidos todos dentro del Bet HaMikdash. Sin embargo, nos cuentan que al momento de que estaban apeñuscados, después se iban a arrodillar, milagrosamente había un espacio grande hacia cada dirección, ¿cierto? Entonces, en ese caso, es porque allí las leyes de tiempo-espacio no funcionan igual, y eso pasa con la divinidad. Eso nos explicaría referente a cómo cabía todo dentro del Arona Kodesh, ¿sí? ¿Y por qué digo yo que mi teoría es que los filisteos comieron maná? ¿Sí? Porque cuando el Arona Kodesh es ingresado al Bet HaMikdash, estamos hablando de Primera Reyes 8:9, ¿cierto? Más adelante, el Tanakh nos va a contar que cuando Shlomo entra el arca al Bet HaMikdash, solo había dentro de él las 2 tablas de la ley. Es decir, que ya no había nada de lo anterior mencionado. Entonces, ¿qué pasó con los otros Kelim? Todavía sigue siendo un misterio. Lo único que sabemos es que entraron las 2 Lujot, y por lo tanto a mí se me ocurre pensar que en este momento de la historia donde estamos leyendo, que tiene que ver con el Arona Kodesh, es donde se perdieron las cosas, o donde se extraviaron. Entonces, mi primera opción de por qué pensar que un ratón entrara por el recto, jalara intestinos, volviera y saliera y causara hemorroides, tiene que ser porque había algo que lo llamaba, que lo atraía al ratón para que lo hiciera. Y se me ocurrió a mí que tuvo que ser porque comieron el maná, ¿sí? Igual nunca se volvió a mencionar el maná del Tanaj. Muy bien. Y, ok, empieza el capítulo 6 ahora, ¿cierto? Después nos cuenta el Tanaj, entonces haciendo un pequeño resumen de qué dicen las líneas del Tanaj, que el Arona Kodesh permaneció 7 meses en la tierra de los Pelishtim, ¿cierto? Ah, ok, entonces explica Rabbeinu hay algo muy interesante. ¿Cuál sería el peso que tenía el Arona Kodesh, no? Pesaba más el Arona Kodesh, pesaba más la menorá, ¿cierto? Son preguntas que no están cuantificadas en la Torá. Entonces, Rabbeinu Behaye nos dice que se hizo una investigación en su época. Estamos hablando más o menos de 1800 años atrás de nosotros. Y equivalente a las medidas un poco más actuales, ¿cierto? Aproximadamente pesaba 76,000 libras el Arona Kodesh. Sí, estamos hablando que eso sería un poco más de 3,5 toneladas. Un poco más de 3,5 toneladas. ¿Sí? Ese era el peso del Arona Kodesh. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, y cargarla entre 4 personas el Arona Kodesh, ¿eso sería posible? Y entonces tenemos que empezar a navegar por el mundo hermoso de la Gemara para poder empezar a atar cabos y sacar las conclusiones. ¿Cómo podemos analizarlo? A ver, en la época de la generación del desierto que recibió la Torá, la medida de Moshe Rabbeinu, por ejemplo, de altura era de 10 amot, ¿sí? 10 codos. ¿Cuál es la prueba? Que la Torá nos cuenta que Moshe, el día de la inauguración del altar, él mismo le puso la cubierta encima. Y después de ponerle la cubierta encima, entonces, ¿qué sucedió? Que ya fue el día de la inauguración, y si medía 10 amot y no habían andamios, no habían escaleras, eso nos viene a representar que Moshe Rabbeinu mismo medía 10
amot de altura, convertido a codos de Kohanim y de Levim, eran de a 70 centímetros, por lo tanto se estima que Moshe Rabbeinu medía 7 metros de alto. Entonces, basado en ese promedio, si tomamos personas de 7 metros de alto, que son los Levim, 4, cada uno en una esquina del Arona Kodesh, pues así sí nos da que entre 4 pudiesen levantar más de 3 toneladas. ¿Sí? Ahora, hay algo más interesante. El Tanaj nos va a contar, perdón, la Gemara, Masejet Yoma, en el Talmud, nos cuenta que cuando se instaló el Arona Kodesh allí en el Bet HaMikdash, ¿cierto? Las varas quedaron ubicadas de forma que desde afuera del lugar santísimo se podía apreciar su pequeña protuberancia de las varas. Entonces, cuando no se veía esa parte de cortina salida, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Que Israel estaba comportándose mal, entonces Akadosh Baruj Hu ponía la vara más corta, las varas se acortaban. Pero cuando las varas volvían a sobresalirse y a veces no quedaban solo sobre el límite de la entrada al Kodesh HaKodashim, sino se extendían más, ¿qué sucedía? Que entonces significaba que Akadosh Baruj Hu estaba muy contento. Entonces de allí salió una famosa frase que todavía se usa, ¿cierto? Alguien puede decir, ay, es que esta persona me tiene vara, me tiene vara. ¿Qué significa que le tiene vara? Pues eso viene derivado de las varas del Arona Kodesh. Entonces, cuando las varas se extendían, significaba uno la satisfacción de Hashem con Israel, pero dos, también llegaba a significar que como el tamaño del cuerpo fue disminuyendo, 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 las varas se alargaban para que ya no hubiera solo un cargador en cada esquina para soportarlo en el hombro, sino que hubiese 2 o 3 los que fuesen necesarios para mover el Arona Kodesh, ¿sí? Entonces eso es algo muy interesante, muy místico del arca. Vamos a darle la palabra a Julia, sigue por favor. Buenas noches con todos. Tengo una pregunta. Estabas mencionando que Moshe medía aproximadamente 7 metros. ¿Eso es correcto, cierto? Sí, aproximadamente en medidas actuales. Ya. Bueno, mi pregunta es, para esa época, bueno, Hashem ya no había reducido el tema de los años para los seres humanos y no sucedió lo mismo con el tema de la estatura, ¿o estoy equivocada? Gracias. ¿Cómo así? Espera, repíteme la pregunta, por favor. Ya, es que estás hablando de que Moshe medía 7 metros de altura. Ya, Sí, no sé en qué época fue, si fue en la de Moshe o antes, que Hashem había dicho que el hombre iba a vivir solamente 120 años, ¿verdad? Así sí. como Hashem dijo eso, también no redujo la estatura para los seres humanos. Ah, bueno, sí, esa es una muy buena pregunta. Algún tiempo atrás lo estudiamos desde el par de Torah. Hay varias medidas que se aprenden en la Torah, otras en el Tanaj, que tienen que ver con la estatura. Entonces, por ejemplo, sobre Adán, el Midrash cuenta que él se acostaba y quedaba extendido de un extremo de la tierra al otro. Pues medía hartísimo. En Maseje Eruvin cuenta el Talmud que medía más o menos 1000 amot. Entonces estamos hablando de 1000 codos. Ya es una medida muchísimo más grande, la que tenía Adán. Más adelante la Torah nos menciona, por allí en el capítulo, tal vez era 7 u 8 de la Torah, que cuando vino el diluvio, las aguas subieron hasta 15 amot, 15 codos más alto que las montañas más grandes. ¿Por qué? Porque era la estatura promedio de la época. Entonces, como habían 15 amot por encima, 15 codos de las montañas, era para que nadie pudiera quedar vivo. Luego tenemos la medida de Moshe Rabbeinu en la Torah, que viene a ser la de 10 amot. Ahí fue bajando, fue bajando, fue bajando. Ya para la época, por ejemplo, donde estamos ubicados en el Tanaj, estamos hablando de ya casi de David. Entonces la medida va a ser Goliat. Goliat medía 6 amot, ¿cierto? Entonces fue bajando y hoy en día con gran dificultad uno pasa hasta los 4 amot y eso. Entonces, el recipiente cada vez se achicó. Asimismo, con la edad,
las edades fueron bajando, porque el hombre primero no iba a morir, después Hashem puso un límite hasta de 1000 años, después entonces el que más vivió tuvo 969, Adán tuvo 930, bueno, en fin, con Moshe él vivió los 120 enteritos, y ahora, recientemente, desde la época del rey David, él mismo escribió en el Salmo 90, 70 años viven los justos y 80 los más fuertes, pero aún con todo es fatiga y esos son años malos que se vuelven después. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos referente a cómo se ha venido reduciendo tanto la edad como la estatura del ser humano a lo largo de las generaciones. ¿Vas a preguntar algo más? Sí, sí, tocaste el tema del diluvio que cuando Hashem lo envió, bueno, estas aguas llegaron a una, bueno, no sé qué medida lo dijiste, pero me he olvidado. Yo pensé que, bueno, no sabía, era porque en esa época eran tan altos, no lo sabía, o sea, desconocía. Yo tenía entendido de que era por el tema de los Nefilín, creo que se llama, de los hijos que hicieron, que crearon los ángeles con los humanos. Creía que era por eso, para que no quedara ninguno de ellos ya, pues, ahí, pues. Sí, sí, correcto. Tiene que ver con los Nefilim también, porque ellos eran de hecho los más altos en estatura, ¿sí? Pero como eran enrazados con ser humano, porque ellos eran solo machos, ¿cierto? Tenían que aparearse con hembras y se empezaron a aparear con hembras de todas las especies. Entonces todo empezó a ser gigante, gigante, gigante. Bueno, para nosotros gigante, para ellos era normal, pero la medida máxima llegaba a 15 amot, y esa es la medida, por eso que la Torá establece que sobre ese límite se pasaron las aguas del diluvio sobre las montañas más altas, ¿sí? Pero también tiene que ver con los Nefilim, claro que sí. Muy bien, entonces, bueno, eh, aprendemos entonces, ¿cierto? Que durante el tiempo en que los Filistим tuvieron el arca, duró 7 meses, allí en tierra filistea. Entonces, ¿qué sucedió? Que se prohibió, dice Masejeruim, que todos tuvieran intimidad con sus esposas, ¿sí? No se podía hacer eso. Y entonces lo prohibieron porque decían, hay que cuidar también, pues, la santidad que tiene ese instrumento, esa arca del pacto, ¿sí? Eso, una prueba de ello, de que cerca del Arona Kodesh no está permitido, cerca de un lugar sagrado, incluso cerca de libros de Torah no se permite tener intimidad, ¿cierto? Tiene que ver con Urías y Joab. Más adelante Urías y Joab nos va a decir que Urías, David lo manda a dormir a su casa y él dice, no, yo no voy a ir a mi casa porque mi amo Urías y también el Arona Kodesh están durmiendo en campo abierto para la guerra y yo cómo me voy a ir a acostar con mi esposa. Urías fue una persona que era bien temerosa de Hashem. Más adelante lo estudiaremos sobre él. Entonces aquí pasa lo mismo, se prohibió entablar relaciones maritales. Ok, nos sigue mencionando que entonces consultaron a los sacerdotes y a los adivinos de todo su territorio y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Arona Kodesh? Con el arca de los judíos, cuéntenos. Y entonces ellos sugirieron, si van a enviar el arca del Dios de Israel, no la envíen sin una ofrenda, porque sin falta deben devolverle una ofrenda por su culpa. ¿Sí? Entonces, lo que sugieren es, den una ofrenda para que así se compense el agravio que se ha ocasionado y por lo tanto seguramente se aparte la mano de Hashem sobre ustedes. Entonces aparecen y sugieren enviar según el número de los jefes de los Filistim 5 hemorroides de oro y 5 gerbos de oro, porque cada uno de ustedes y de sus señores tienen que el mismo azote en su tierra. Entonces acá nos aparece que habían 5 ciudades filisteas, que eran donde había en cada una de ellas un gobernante. Se llamaban Uzim, Ashdod, Ashkelon, Gitim y Ekron, perdón. Entonces, Gat, perdón, y Ekron. Entonces los puse en plural, perdón. Entonces, esas 5 ciudades, por cada una de ellas envía un ratón y un hemorroide, ¿sí? Por eso aprendemos ahí la enseñanza que estudiamos de cómo vinieron esas hemorroides. Es impresionante, ¿no? Y entonces, a continuación, nos dice que tomaron entonces un carro nuevo, jalado por 2 vacas, dice que estén dando de mamar, sobre las cuales no haya subido yugo,
y tienen que enganchar las vacas al carruaje y tienen que hacer que sus crías se vuelvan a casa de seguirlas, ¿cierto? Pondrán el arca de Hashem sobre ella y la enviarán junto con los objetos de oro mencionados al territorio de Eretz Israel. Entonces, ponen una señal, ¿no? Si las vacas cogen solitas hacia Israel, entonces aprenderemos que Hashem nos hizo el mal. Pero si cogen para otro lado con la Arona Kodesh, pues aprenderemos que no tenía que ver nada con Hashem. Entonces fue como una manera que ellos dijeron, vamos a ver. Efectivamente, luego de que la Arona Kodesh es puesto en las vacas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que las vacas llegan con el Arona Kodesh a Eretz Israel, ¿sí? Entonces, cuando llegan a Eretz Israel, llegan a una ciudad llamada Bet Shemesh, ¿sí? Y la gente de Bet Shemesh estaban en ese momento en la cosecha del trigo, entonces se alegraron, vieron el Arona Kodesh, ¿cierto? Y partieron la madera del carruaje y sacrificaron las vacas como una ofrenda a Hashem, porque se va a recuperar la Arona Kodesh, ¿sí? Incluso nos dice el Tanaj que llegaron Leví mismos y tomaron entonces también las cajas de los objetos de oro que se habían llevado, ¿cierto? Y los jefes filisteos que iban detrás de las vacas, cuando vieron ya que quedó en territorio de Israel, se devolvieron para su tierra, ¿sí? Entonces se fueron, ok. Luego nos dice entonces el Tanaj que hubo una gran mortandad en Bet Shemesh. Ya esto era en territorio yehudí, y ya estos eran Yehudim, eran de Am Israel. Y entonces nos dice que se derribó a 70 hombres y en paréntesis dice 50,000 hombres. Ahí hay un secreto muy importante. Y el pueblo entonces se puso de duelo por lo que había sucedido y todo el mundo le tenía miedo al arca, ¿cierto? Todo el mundo le tenía miedo al Arona Kodesh. Entonces al final enviaron el Aarón, pidieron que se lo llevaran a otra ciudad de Israel que se llama Kiriat Yarim, ¿cierto? Contándole a todos que ya llegó el Arona Kodesh y que mejor la tengan allí. Entonces aquí hay algunos secretos que analizar, ¿no? ¿Por qué escogieron vacas que estuvieran amamantando, ¿no? Entonces, esas vacas que son normalmente con el propósito de ser lecheras, no son utilizadas para el trabajo de cargar, de jalar, ¿cierto? Entonces aquí lo que viene a representarnos es que eran los filisteos poniendo una prueba. Decían, bueno, si estas vacas que no están acostumbradas al trabajo duro pueden cargar 3,5 toneladas que pesa la Arona Kodesh aproximadamente, entonces nos vamos a dar cuenta que Hashem está de acuerdo con lo que estamos haciendo. O sea, fue como una manera de ponerlo a prueba y de esa manera, pues, como vieron que siguieron el camino hacia Bet Shemesh, pues, ok, entonces aceptaron que todo venía de Hashem y se devolvió la Arona Kodesh. Por eso tenía que ser vaca sin yugo, no alguien acostumbrado a cargar, porque si hubiera podido, probablemente cargar. Ok. Esa ciudad de Bet Shemesh, ¿cierto? Es una de las ciudades de los Leviim, ¿sí? Era una ciudad de los Leviim, no era ciudad de refugio, era una ciudad normal de las que pudieron poseer en Eretz Israel. Recordemos que estaban asentados, esparcidos a lo largo de todo Israel los Leviim, no tenían un territorio propio, y por lo tanto, entonces estaba llena de Kohanim, pero también en esa ciudad vivían israelitas normales, ¿sí? Entonces, nos dice más de Sara que cuando el versículo 12 del capítulo 6 nos dice, las vacas empezaron a ir derechas por el camino de Shemesh, por una misma calzada fueron mugiendo al ir, y no se desviaron a la derecha ni a la izquierda. Mientras tanto, los señores del eje de los Filistín fueron andando detrás de ellas hasta el límite de Shemesh. ¿Para qué nos viene a decir el Tanaj que las vacas iban mugiendo? Viene a ser un detalle que parece ser innecesario, parece ser irrelevante, ¿sí? Una vaca normalmente muge, pues no sería algo como extraordinario saber que una vaca mugió, ¿cierto? Que diga mu. ¿Por qué? Entonces, aquí dice Masejet Abodazara en el Talmud lo siguiente. Pero vamos a leer la palabra Holmes primero. Sigue, Holmes. Shalom para todos. Bueno, si la arca pesaba toda esa cantidad, ¿cómo hacían entonces los Kohanim? Eran demasiados para poder cargar toda esa cantidad de peso.
Sí, es que hace un momento lo mencionamos, que tenían una medida mucho más grande que nosotros en estatura. Entonces, digamos, hoy en día nadie pasa de 4 amot de alto. 4 amot vendrían a ser más o menos 2 metros. Una persona bien grande llega a medir por ahí los 2 metros. Difícilmente. Pero en la época de la Torá, los Leviim, los Kohanim que cargaban el Arona Kodesh, medían 10 amot, eran de la estatura de Moshe. Entonces, era más o menos en nuestras medidas 7 metros de alto. Pues claro, pues con 7 metros de alto en cada esquina, 4 podían cargar el Arona Kodesh. Pero después, por eso el arca, las varas se alargaban para que pudieran cargarlo entre más personas, porque efectivamente ya no había esa capacidad de fuerza como lo había en el momento de la estatura más grande. ¿Sí? Ese es el motivo. Bueno, entonces sobre que por qué las vacas mugieron. ¿Qué nos cuenta el Talmud? ¿Listo? El Talmud nos cuenta que los jajamín estuvieron discutiendo referente a qué significa que mugían, ¿sí? Y hay varias versiones de los Kohanim, de los jajamín, perdón. Los jajamín nos dicen que mugían porque en realidad estaban era cantando. Y le cantaban a Kadosh Baruj Hu una canción. Eso tiene que ver porque la santidad iba al lado de ellos. Entonces la santidad busca un Kelí, y el Kelí que había era una vaca, pues la vaca también adora a Kadosh Baruj Hu. Siempre las vacas, los animales, las plantas, los astros, ¿cierto? Toda la Hashem en todo momento. El universo es una cacofonía vasta que alaba todo el tiempo al Creador. Les recomiendo leer a todos el Perek Shirah, ¿sí? Ok, entonces Rabbi Meir dice que las vacas iban cantando. ¿Qué canción cantaban? Rabbi Meir dice que cantaban decir, estamos hablando el cántico de Moshe al borde del mar. Eso está en la Parashá Beshalach, en Shemot capítulo 15. Ok, pero Rabbi Yohanan Sakai dice, no, estaban cantando Isaías 12:4. ¿Qué nos dice Isaías 12:4? Dice, en aquel día dirás, alaba Hashem, proclama su nombre, de luz sus obras, den la luz de sus obras y recordar que su nombre es exaltado. Oh, interesante. Rabbi Shimon Ben Lakish dice, no, estaban cantando el Teilim 98, ese es un salmo de los de Shabbat. Y Rabbi Elazar dice, no, era el Teilim 99, también es uno de los salmos de Shabbat. Por su parte, Rabbi Shmuel Bar Nachmani dice que no, que era el Teilim 93. Bueno, cada uno de ellos tiene un argumento de por qué sería, que tiene que ver con el suceso en ese momento histórico. ¿Sí? Entonces, aprendemos que pues es el detalle, ¿no? Dice que las vacas mugían, era porque iban cantando. Entonces aprendemos también algo moderno, que cuando uno va de viaje lleva música, ¿cierto? El Arana Kodesh viajó con musiquita también a tierra de Eretz Israel. Vamos a ver la palabra. Simha, sigue, por favor. Shalom Israel, shalom a todos. Cuando tú comentaste eso, busqué en el Perek Shirah y dice, a ver, espera que se me perdió. Se canten, ay, espérame que se me fue. Ya. Dice, el animal puro grande dice, canten animadamente a Hashem, que es nuestro poder, toquen el shofar para el Dios de Jacob. Eso es el Teilín 81:2. Y como cada Teilín tiene algo especial para decirlo en algún momento, entonces el Teilín 81, perdón, entonces el Teilín 81 dice que es para salvarse de la idolatría. Entonces eso era lo Una que segulá. estaban, es una segulá. Entonces la segulá es para salvarse de la idolatría, dice el Salmo 81. Bueno, tremendo, porque entonces tiene que ver, porque estamos diciendo que en este caso el Arona Kodesh estaba saliendo de tierra idólatra, donde había hecho estragos y venía nuevamente a nuestra tierra. Entonces tiene que ver totalmente y se entendería que las vacas cantaran eso. Muy bien, qué buen apunte. Baruch Hashem. Holmes, ¿tú vas a preguntar algo más o es la de la vez pasada? No, estaba analizando que usted decía que las personas medían demasiada estatura y que cómo es posible que han colocado 2 vacas para traerla cuando los que tienen la fuerza son los toros, pero pues me imagino que esas vacas también eran de una estatura bastante grande y pues aparte de que venían cantando, el creador les daba la fuerza para poderla traer. Bueno, me gusta mucho lo que acabas de decir, es una muy bonita interpretación. Si Hashem les daba
fuerza a través de la kedusha que llevaban, podían, ese era el combustible, era el Arona Kodesh mismo. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Me gustó mucho. Excelente comentario, mi amigo. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces nos dice que las vacas fueron sacrificadas igual a Shem y que el carro se usó como madera para el holocausto, ¿no? Entonces aquí aprendemos algo muy importante. Esto no es que se pueda hacer fácilmente, pero si llegaron a una ciudad de Kohanim, quiero decir que allí estaban los de la tribu de Leví, ¿cierto? Que ellos son en realidad quienes deben enseñar la Torah a todo Israel. Tristemente, pues la tribu de Leví se ha desaparecido del mundo. Poco se tiene vestigio de hoy en día de quienes hay muy poquitos. Leví, Kohanim, y por lo tanto, el que tomó esa responsabilidad fue Yehudá, por eso todos nos llamamos Yehudim, ¿no? No nos llamamos israelitas, ni rubenitas, ni shimonitas, no, nos llamamos Yehudim porque Yehudá fue el que dijo, no vamos a dejar de olvidar la Torah, Baruch Hashem por ellos. Entonces, aquí nos estás diciendo, Maseje de Avodah Zará, página 24b, que se permitió hacer este sacrificio porque ahí mismo estaban los legisladores, eran los de la tribu de Leví, los que sabían la Torá y dijeron, esto es una circunstancia especial y por lo tanto, si llegó de Hashem solito el Arona Kodesh y viene con estos animales que son kasher para un sacrificio, entonces vamos a sacrificarlos. Y solo en ese escenario se pudo hacer, ¿sí? Hoy en día no se podría sacrificar algo así, si se llegara a pasar. Pero luego nos dicen entonces que en el mismo pueblo de Bet Shemesh, ya en tierra de Israel hubo 50,000 muertos, ¿no? Impresionante, ¿qué pasó? ¿Cómo se van a morir los Bene Israel? ¿Sí? Entonces, hay una respuesta de la Gemara Masejet Sotá. Dice que mientras el Arona Kodesh llegó, aunque se pusieron alegres todos, nos mencionó el Tanaj que estaban en la época de la recolección del trigo. ¿Para qué nos nombra la época del año? Eso sería irrelevante para nuestra historia. ¿Qué nos importa de la época en que hubiera llegado el Arona Kodesh? Pero si está mencionado allí es por algo, y como el trigo es uno de los alimentos más importantes, más necesarios, e incluso, según Hamim, uno de los posibles frutos prohibidos que fue lo que comió Eva, incluso, entonces, nos dice Masejet Sotá, que en realidad, mientras la Arona Kodesh iba pasando, aunque había alegría, nadie dejó de trabajar, todos siguieron en su labor de recoger el trigo, y por lo tanto, al no mostrar un respeto adecuado ante la Arona Kodesh, entonces vino una peste, una mortandad de Hashem, que mató 50,000 personas, ¿sí? Pero dos, el Masejet Sanedrín, en el Yerushalmi, dice otra cosa, dice no murieron 50,000, sino que es que el versículo dice 70 y entre paréntesis dice 50,000, ¿no? Eso está rarísimo porque el Tanaj rara vez tiene paréntesis así. ¿Qué significa eso? Dice que en realidad murió los 70 hombres del Sanedrín, que son equivalentes en su peso a 50,000 hombres normales del pueblo de Am Israel. Entonces eso explicaría por qué está allí ese paréntesis que dice murieron 70 y después dice 50,000. Oh, muy bien. El Midrash Tanhuma nos cuenta que todo el mundo creía que el arca era un instrumento de castigo, porque entonces tenemos que aquí castigó en los filisteos. También más adelante castigó al que iba escoltando el arca desde Kiriat Yarim a Jerusalén, que se llamaba Uzá. Entonces todo el mundo le diera miedo a la Arona Kodesh, ¿sí? Hasta que al final, Hashem, para limpiar el honor suyo, el honor de la Arona Kodesh también, nos dice que reposó en casa de Obededón durante 6 meses y que Hashem bendijo a Obededón de una manera impresionante. Tuvo 70 y tantos hijos en esos 6 meses. Lo estudiaremos más adelante. Pero es para contarnos que hasta ese momento todo el mundo le tenía miedo terrible a la Arona Kodesh, así como le tenían miedo al Ketoret también, ¿sí? Entonces ahí aprendemos ese respeto que hay que mostrar a los Kelim sagrados. Y a mí se me ocurre otra respuesta, ¿sí? Yo les dije que vieran, si podían, esta semana, la película de Indiana Jones y el Arca Perdida, porque allí muestran más o menos que los nazis secuestraron el arca, la encontraron y la llevaron a... ¿Y la llevaron a qué? La llevaron a una isla, en fin, y cuando la destaparon, el arca misma consumió a todo el mundo y se la tragó y la desapareció sobre la faz de la tierra. Es una manera
un poquito gráfica de escenificar qué pasa cuando se destapa la Arona Kodesh. Aunque el arca estaba en el Beit HaMikdash, ¿cierto? Nadie entraba allí sino el Kohen Gadol un día al año, y eran poquitas horas. De resto, nadie se aparecía ni de chiste por allí, era prohibido. Y de hecho, el Kohen jamás destapaba la Arona Kodesh. Entonces yo pienso, si aquí hubo una mortandad y es el mismo Arona Kodesh acá y el Arona Kodesh allá, a mí se me ocurre que en esa ciudad de Bet Shemesh seguramente abrieron el Arona Kodesh, tal vez para verificar el inventario que había dentro, pero la santidad es tal que al final terminó fue causando una mortandad de 50.000 personas o de los 70 del Sanedrín, o sea, cual sea lo correcto que hubiese pasado, por curiosos. ¿Sí? Es una respuesta que se me ocurre a mí. Vamos a darle la palabra a Shlomi, a Simha, perdón, sí. Esto, ¿no será que de pronto como, pues es lo que pienso, ¿no? Que como el arca estuvo ausente de territorio, digamos, israelí, entonces, por lo general, cuando uno se aleja digamos, de los mandamientos, se aleja de Hashem, va perdiendo temor y va perdiendo reverencia al cielo. Y cuando vieron el arca, pues la vieron como, ah, volvió, no sé qué. Entonces, como que se perdió ese respeto y por eso de pronto dice que Hashem combatió contra los hombres porque el Eterno había causado gran mortandad en el pueblo. Entonces, muchas veces cuando uno, hace mucho tiempo escuché que cuando uno se aleja un paso hacia atrás de la presencia de Dios, es como cuando uno se mira frente a un espejo, realmente uno está retrocediendo 2 pasos, entonces cada vez se va alejando más y eso hace que el temor se vaya perdiendo. Ok, sí, seguramente que tiene que ver con ese defensor. Y precisamente, pues si nos dice la temporada del año y que estaban recogiendo el trigo y no le mostraron respeto, eso denotaría el comentario tuyo que estás mencionando, de que así fue lo que sucedió en realidad. Ya cuando llega la santidad no se le muestra el respeto adecuado y por lo tanto, entonces nadie le pone atención y Hashem retribuye de esa misma manera. Esa es una reflexión que hicimos hace tiempos, ¿no? Bueno, hace tiempos no, hace unos capítulos atrás. Nos dice que Shmuel servía delante de Hashem, pero en realidad Shmuel servía era delante de Eli, ¿cierto? Y allí aprendimos que los sabios nos enseñan que cuando alguien sirve en Talmid Jajam, ¿cierto? Lo honra, lo acompaña, es como si estuviera honrando al mismo Akadosh Baruj Hu, en el sentido de que un Talmid Jajam es una Torah viviente. Todo lo que lleva un hombre de Torah en su cabeza es una Torah viviente. Y a veces decimos, no, pues yo oro la Torah, el Sefer, esa Torah, pero a este tipo no. Entonces, es un poquito como una invitación a ese respeto que se debe mostrar a una Torah de manos y pies, como también lo puede ser en Talmid Jajam. Vamos a escuchar a Julia, sí, por favor. Israel, tengo una pequeña duda, ¿por qué Hashem, permite que se lleven era el arca, ¿verdad? Porque lo que pasa es que estoy un poco Sí, mal de internet y no, a veces se entrecorta, disculpa. Era el arca del pacto, ¿verdad? Se lo llevaron, o sea, ¿por qué él permite que esto pase si era algo muy sagrado? Y es como que una violación hacia su divino poder, por así decirlo, ¿no? Ya que fue como, me sí. imagino qué cosa habrán Claro, hecho, porque fue corrompido, entonces, perdón, si ahí habitaba su presencia, que no digo que no sea cierto, su poder, ¿por qué, por qué se perdió? O sea, ¿por qué sigue perdido? Porque tengo entendido que sigue perdido hasta el momento, hasta en una película ha salido, en Indiana Jones, ahí creo que se aparece, y me gusta mucho esa, esa muy peli. bien. Y ahí mira cómo pasa, disculpa que sea tan larga lo que estoy diciendo, pero en esa peli muestran donde este actor entra y lo tienen como en algún lugar almacenado así, y si lo muestran y es de oro puro, y yo me quedo, ¡ah! Cuando lo vi la primera vez se me erizó la piel porque fíjate que me había visto esa película muchas veces y nunca había captado esa parte, y la capté y yo dije, Dios mío, es cierto, es real. Entonces
¿Cómo llegó ahí? Bueno, no sé si será una fantasía de la película porque lo que tú estás diciendo es diferente, que se extravió, pues nadie sabe exactamente su ubicación. Gracias. Bueno, eso es impresionante porque si así lo vemos en película y causa impacto, ¿cómo será si la viéramos en realidad? Sería mucho más impactante, ¿no? La versión oficial de la Gemara es que el Aarón Kodesh está enterrado debajo del Bet HaMikdash, o sea, allí detrás del muro occidental, en Jerusalén, ahí debajo hay pasadizos secretos que nadie ha podido abrir nunca, porque nadie ha oprimido el botón adecuado. Y las veces que se trató de oprimir ese botón, fallecieron las personas que lo intentaron. Entonces, fue porque Shlomo diseñó dentro del Bet HaMikdash un sistema de seguridad en el cual él subía un señuelo al público y bajaba la original a la parte subterránea del Bet HaMikdash. Entonces, de esa manera, los objetos sagrados, dice la Gemara Masejet Yoma, están debajo del Bet HaMikdash todavía. Y todo lo que se llevó Tito y lo que se llevó Nabucodonosor y lo que piensan que tienen en Etiopía son solo señuelos que hizo Shlomo porque sabía que un día iba a llegar la destrucción. Ahora, ¿por qué Hashem permite eso? ¿Sí? Eso es muy importante. Hay varias cosas. Primero, porque Hashem nos da algo valioso y si no lo valoramos, al final no lo quita. ¿Sí? Entonces estamos mostrando, y dijo ahorita Sim algo muy interesante, cuando uno se aleja de la divinidad, Hashem entonces le empieza a quitar. ¿Sí? Cuentan por allí en la Gemara que una vez había un jajam que se fue exiliado y que vivió exiliado y dejó de estudiar la Torá, y cuando volvió y lo trajeron al camino de la Teshuvah, volvió y era un maestro grande de Torá, que no sabía ni leer. Porque claro, cuando uno se aleja de la Torá se aleja de uno también. Eso funciona como medida por medio. Entonces la primera respuesta es porque no éramos dignos de ello. Entonces cuando perdimos ese honor, Hashem se llevó sus objetos. Número dos, porque es la manera que él encuentra para poderle dar juicio a nuestros enemigos. En este caso estamos diciendo que los Pelishtim no habían cometido grandes transgresiones contra Israel todavía, ¿sí? Por ahí batallas de vez en cuando, no tan graves como lo que hizo Amalek, eso sí fue gravísimo, ¿cierto? Pero, de cierta forma, pues, Hashem mismo fue y cobró la venganza a él. No tuvo que Israel empuñar las armas ni mandar ejército, entonces es más bien un medio que utiliza Baruj Hu, pero hay una consecuencia, ¿cierto? Para que pueda él juzgar a los pueblos y juzgarnos a nosotros mismos, a Israel. Esas son las dos respuestas que yo podría dar. Y creo que Holmes tenía la mano también levantada. ¿Sigue? ¿Qué es lo que le iba a decir? Que ya había leído en Macabeos, creo que el capítulo 2, donde habla que Jeremías enterró el arca. No recuerdo exactamente dónde, pero pues no dice que es en el Betamigdash, no. Bueno, habrá que de pronto ubiques el versículo y me lo compartes y lo analizamos, ¿vale? Porque hay que analizar todas las opciones. Yo te conté la versión que da la Gemara, pero hay otra versión que tienen los historiadores, que esto está en Roma, hay otra versión que tienen los etíopes, que no, que está en Etiopía, cada uno tiene sus pruebas. Yo te hablo de la que he estudiado referente a los Jajamim, pero sin embargo, si hay un versículo del Tanaj que soporta otra ubicación de la Arona Kodesh, habría que verlo en qué contexto está ubicado y en qué línea histórica, referente a si pasó antes del templo, durante la destrucción o después de la destrucción del primero, del segundo, en fin. ¿Sí? La idea sería, si lo ubicas bien y nos lo compartes y lo analizamos. No hay ningún lío. Eso es lo bonito. Esas preguntas son las que enriquecen nuestro estudio. Bueno, muy bien. Vamos a analizar rápidamente el capítulo número 7 para cerrar. Tenemos estos 10 minuticos. Bueno, entonces, el número 7 nos cuenta que el Aarón HaKodesh estuvo 20 años en Kiriat Yarim, ¿sí? 20 años duró en Kiriat Yarim, harto tiempo, ¿sí? Y nos dice Rashi que esto fue el tiempo, ¿cierto? Que duró la retribución por el pecado de la familia de él, y recordemos que nadie pasaba de 18 años, ¿no? Entonces, para eso aparece el profeta Shmuel nuevamente aquí en escena. Hasta ahora, Shmuel no vuelve a salir y aquí vuelve y aparece diciéndonos después de que la arca ya está en Kiriat Yarim, que entonces apareció el profeta Shmuel, ¿cierto? Entonces el profeta Shmuel empezó a hablar con
todas las personas del Am Israel, ¿cierto? Y los reunió en Mitzpah para atacar a los Pelishtim, ¿cierto? Entonces esto es importante porque aparece otra vez Shmuel. ¿Por qué estuvo 20 años allí? Bueno, fue el tiempo que estuvo en ese lugar, a salvo, a resguardo, Kiriat Yarim, hasta que David Amelech decide llevarlo hacia Jerusalén. Sí, eso estaba más adelante en el tiempo. Entonces, desde ese momento hasta que leamos más adelante, cuando David lleva al arca hacia Jerusalén, pasaron 20 años. ¿Sí? Es harto tiempo. En capítulos del Tanakh son como 10, 12, como 10 o 15 capítulos nada más, pero fueron en realidad muchos años. Muy bien. Hay una frase muy importante y es que Shmuel le dice a todo Israel, deben quitar los dioses ajenos de entre ustedes. Y que dice que entonces todos los dioses ajenos fueron quitados. Y otra vez entonces estamos en el mismo vestigio del comportamiento con los jueces. Un juez venía y liberaba a Israel y otra vez idolatría. Otra vez un pueblo sometiendo a Israel. Y así giramos y giramos en círculo. Seguramente el por qué Israel todavía está en exilio es por la idolatría. Es lo más probable. Y eso que hoy en día no tenemos el concepto de qué es ser idólatra como lo había antes. Ok, entonces aprendemos que no se puede servir adecuadamente a Hashem si hay vestigios de la idolatría, ¿sí? Precisamente en todo el año hay símbolos muy idólatras en muchas temporadas, pero especialmente en el mes de diciembre. ¿Qué mes tan difícil? Es un mes muy difícil y no es un mes que sea muy bueno para Israel, ¿sí? Precisamente cuando coincide con Hanukkah, bueno, Baruch Hashem, qué chévere. Cuando no coincide con Hanukkah, se vuelve muy complicado en el contexto de nosotros los conversos, ¿sí? Porque normalmente donde uno va, siempre tienen la comida que le dedican al ídolo, las canciones que le cantan al ídolo, y esa vaina es muy fácil contagiarse de esas cosas. Entonces, es una invitación a que hay que tener cuidado, ¿sí? Pasaba en la época del Tanaj, pasa todavía en día. Rashi nos cuenta que reunió entonces Shmuel a todos en Mitzpah y empezó a clamarle a Hashem, ¿sí? Porque se necesitaban personas como Moshe y como Shmuel, porque sabían cómo hablar con Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Cuando hacemos Tahanun en Shaharit, los lunes y los jueves, el largo, ahí empieza con una frase, ¿no? Anshem unabado baimejoach masejengi borilamud baperetz. Entonces nos dice, han desaparecido los hombres de valor, ¿cierto? Esos hombres que se paraban y hacían una brecha entre los malos decretos y nosotros y nos protegían con sus méritos. Eso ya no existe, ¿sí? Nadie nos protege hoy, ni los más grandes de Israel. Ya eso no sucede. Ya desaparecieron. Pero aprendemos que estaban allí los hombres grandes, era para apartar los malos decretos que venían sobre Israel. Y un secreto muy bonito, ¿no? Dice que le respondió en Mitzpah. Y si se han fijado, cuando hacemos la Selijot durante el mes de Lul, hay un rezo que es Anenan. Entonces empieza a mencionar Anenan, que quiere decir respóndenos en arameo. Entonces empieza diciendo, el que respondió a Abraham en el monte Moriah, respóndenos. El que respondió a Jacob en Betel, respóndenos. El que respondió a Joseph en Misraim, respóndenos, ¿sí? Bueno, hay una frase donde está mencionado, el que respondió a Shmuel en Mitzpah, respóndenos. Es porque acá Shmuel mismo está clamando a Kadosh Baruj Hu para la guerra contra los Pelishtim. Y entonces nos cuenta el Tanaj todavía que sacaron agua, ¿cierto? Y la vertieron. Eso está rarísimo, ¿no? Sacaron agua y la botaron delante de Hashem, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la interpretación de ello? Rabbi Shlomo Yitzhaki nos enseña Rashi. Eso viene a significar que derramaron sus corazones delante de Hashem como el agua haciendo Teshua. Entonces es un simbolismo de que hubo humildad, hubo una Teshua correcta y honesta, y por eso estaban diciéndole a Hashem, estamos ante ti como estas aguas derramadas. Entonces Hashem tiene en ese momento misericordia y es cuando responde al profeta Shmuel. Y nos dice que entonces Hashem tronó con fuerza contra los Pelishtim. Aquí vino el combate y lo que sucedió es que Hashem también estaba enviando, nos dice, rayos y estaba atacando a los Pelishtim el mismo y también los Bnei Israel llegaron a atacarlos, ¿cierto? Entonces increíble. Mientras estábamos rezando, el enemigo avanzó contra nosotros. Pero Baruch Hashem, ahí actuó Akadosh Baruj Hu
milagrosamente, con prodigios, y se pudo vencer a los enemigos, persiguiéndolos, derrotándolos, ¿no? Y mientras Shmuel vivió, la mano de Hashem se puso siempre contra los Pelishtim. Hubo éxito. Con Shaul ya no hubo el mismo éxito. Con David hubo también éxito. Entonces, ahí sigue ese comportamiento de altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Así funciona el mundo. Y una frase, ya cerrando, en el último versículo, nos dice que de año en año, los últimos dos, Shmuel viajaba en un circuito entre Betel, Gilgal y Mitzpah y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Pero su regreso era otra vez a Ramá, porque allí era donde estaba su casa y allí juzgaba a Israel y procedió a edificar allí un altar a Hashem. Pues, eso es interesante. Más de Nedarim nos resalta a Shmuel con algo muy importante. ¿Listo? Este es el último comentario. Referente a Moshe Rabbeinu, la Torah nos dice, en la Parasha Shoftim, cuando ustedes tengan un caso difícil, lo traerán ante mí. Eso dijo Moshe a Shmuel, a Israel, perdón, a los Shoftim, a los jueces. Y así funcionaba. Entonces teníamos que llegaron las hijas de Zelofehad, precisamente en esta Parasha Pinjas está esa historia de las hijas de Zelofehad. Y también hay otra historia en el momento en que llega el leñador. El leñador era el mismo Zelofehad. ¿Cómo se llamaron las dos historias? Incluso Moshe no sabía qué hacer y por eso consultó a Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Pero entonces Moshe esperaba que si había un caso difícil vinieran a él y él lo resolvía. Aquí no. Aquí nos está resaltando a Shmuel con un poco más de sacrificio del mismo Shmuel, porque él mismo iba a los pueblos a ver qué necesitaban para impartir justicia. Él no esperaba que Israel se reuniera hacia él para juzgar, sino él iba a buscar a Israel para juzgarlo. Entonces está resaltando en realidad es una gran mirada, una gran cualidad que tenía el profeta Shmuel. Tremendo, ¿no? Pero si nos está mencionando que pasaba entre tres ciudades, ¿sí? Que no eran muy cercanas, que digamos. Más de que Nedarim nos cuenta en el Talmud, página 38a, que en realidad Shmuel era muy rico. ¿Sí? Shmuel era muy rico. ¿Sí? Siempre uno de los requisitos de la profecía para que se pose sobre una persona es que sea rico y que sea guapo y que sea alto. Esos son los requisitos y hay una explicación del Rambam por qué tiene que ser así. ¿Sí? Después la estudiaremos porque eso está mucho más adelante en el Tanaj. Entonces, era tan rico que él mismo se cargaba todas sus pertenencias al pueblo donde él iba. Entonces, él llevaba su camita, su tienda, su ganado y se iba de pueblo en pueblo, ¿sí? Entonces, tremendo. Por eso es que más adelante, cuando él está ungiendo a Shaul como rey de Israel, le pregunta a todo Israel, que alguien me diga si yo una vez les pedí algo, alguien me diga si yo tomé algo de alguien. Entonces sí, aquí viene a representar que tenía una riqueza impresionante. Y por lo tanto, si viajaba con su casa para todo lado, entonces también aquí tenemos como ¿cómo decirlo? Un vestigio, una sombra de que ese fue el primer remolque. Él cargaba su remolque, su carrito con todas sus pertenencias de pueblo en pueblo. Sin embargo, Ramá es mencionado porque primero nació allí, en Ramá, y allí era donde también pasaba más parte del año. No solamente viajaba, sino también estaba una parte del año asentado en su ciudad natal. Ah, Julia, ¿no? Entonces, Simha, ¿sigue? ¿Me escuchas? Sí, se te escucha. Ok, es que encontré el capítulo que estaba preguntando, que estaba comentando Holmes, sí, acerca de Jeremías. Eso está en Macabeos 2 y entonces dice que 2:4 dice, en este escrito se decía que el profeta avisado por un oráculo mandó que llevaran con él la tienda y el arca cuando marchó a la montaña donde Moshe había subido para contemplar la herencia de Hashem. Al llegar arriba, Jeremías encontró una especie de cueva. Metió allí la tienda, el arca y el altar del incienso y cerró la entrada. Algunos de sus acompañantes fueron después a marcar el camino
pero no pudieron encontrarlo. Cuando lo supo Jeremías, los reprendió diciendo: este sitio quedará desconocido hasta que Hashem tenga misericordia de su pueblo y los reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo esos objetos y se verá la gloria del Señor y la nube como apareció en tiempos de Moshe. Y cuando Salomón oró para que el lugar santo quedara consagrado solemnemente. Ok. Bueno, interesante. Sobre eso puedo decir primero que el libro de Macabeos pues no es del Tanaj, número uno. Número dos, no tiene inspiración divina, no tiene espíritu de profecía. Número tres, es más un libro histórico de relato como tal, ahí sí de relato, historia. En ese caso habría que ver que el profeta Jeremías todavía estaba vivo para la época, o se está refiriendo a algún otro Jeremiyahu de esa generación. Bueno, tocaría analizarlo con tiempo. Te encargo que me escribas ahora en el WhatsApp la cita y tratamos de mirar a ver si dentro de 8 días lo socializamos, ¿vale? Sí, Bueno, es que no leí, discúlpame, es que no leí los versículos anteriores, eh, porque dice, es cortico, dice, en los documentos se lee que el profeta Jeremías mandó a los deportados recoger fuego, como quedó dicho, y que el profeta al entregarles la ley les recomendó que no olvidaran los preceptos del Eterno, ni se extraviaran al ver estatuas de oro y plata revestidas de adornos. Y con estos consejos similares los exhortaba a no alejarse de su corazón. Y ya luego dice lo que acabo de leer, entonces, como Yirmiyahu estuvo en la deportación de los Yehudí a Babilonia, entonces creo que por eso es que lo menciona. pero entonces el contexto estará ubicado en el exilio de Babel, porque Jeremías vivió antes del exilio, vio durante el exilio y profetizó que 70 años duraría el exilio, y los macabeos sucedieron 100 años después de volver de Babilonia. No podía estar vivo el profeta Jeremías. Bueno, sí, en eso sí tienes razón, porque Entonces, digamos que esos aquí libros, estaría hablando de... Macabeos, Sabiduría, Sí, Macabeos, Baruch, esos libros no son Tanás, pero entonces hay que sí, analizar el hecho no. histórico partiendo del contexto que haya, más no tomarlo como profecía y que tenga secretos escondidos como estos del Tanás. Por eso digo, envíame Ah, no, no, no. el capítulo en la cita y la revisamos, ¿vale? Claro, sí, no, sino que te estaba leyendo lo que dice el libro de los Macabeos. Pues lo que tú dices es cierto, no es un libro que haga parte de los escritos del Tanaj. Y con respecto a eso, pues sí tienes razón, porque los macabeos sucedieron ya en la destrucción del segundo templo y estamos hablando del primero, con el profeta Jeremías. Correcto. Bueno, muy bien. Baruch Hashem, que sigue de participación, amigos. Entonces no se les olvide que mañana tenemos lectura en la noche del Zohar y recordemos que mañana es 17 de Tammuz, ¿sí? Entonces mañana tenemos que hacer un ayuno durante todo el día, revisar los horarios de cada ciudad, cada uno. En Bogotá más o menos inicia como a las 4:45 de la mañana y acaba a las 6:20 de la tarde, ¿sí? Es solo en el día. Antes de esas horas se puede todavía comer alimentos. Y bueno, Baruch Hashem, entonces nos vemos mañana. A todos, Laila Tov, y gracias por conectarse, por participar, por estar con nosotros. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. También